Problema 1. Examen final 2-2013. Una planta de potencia de vapor opera con un ciclo ideal Rankine. Se alimenta la turbina con vapor sobrecalentado a 2 megapascales 500 grados centígrados y un flujo de 100 kilogramos sobre segundo. El fluido de trabajo sale del condensador como líquido saturado a 50 grados centígrados. Determinar. Inciso A, la potencia neta de la planta. Inciso B, la eficiencia térmica del ciclo. Inciso C, la calidad del vapor a la salida de la turbina. Solución del problema. Nos dan una gráfica y nos dicen que se trata de un ciclo Rankine. También nos da la enumeración correspondiente de todos los estados de este ciclo Rankine, enumeración que tenemos que respetar. Datos del problema. Nos dice que antes de la turbina la presión es 2 megapascales, 500 grados centígrados y un flujo másico de 100 kilogramos sobre segundo. Acá dice que es el estado 1, entonces todo esto corresponde al estado 1. Presión 1, temperatura 1, flujo másico 1. Nos dice también que a la salida del condensador, estado 3, se trata de un líquido saturado, por lo tanto ponemos calidad 3 igual a 0, también nos da la temperatura 3, 50 grados centígrados. ¿Qué nos pide hallar? La potencia neta de salida. Quiere decir la potencia que nos da este ciclo Rankine, todo el trabajo que nos da este ciclo Rankine. La eficiencia térmica. ¿Qué tanto del calor se transforma en trabajo, pero en potencias? Y la calidad a la salida de la turbina, como estamos en estado 2, sería la calidad 2. Entonces, estamos hablando de un ciclo Rankine. Vamos graficando el diagrama. De 1 a 2 tenemos la turbina, fíjense, sale trabajo de la turbina. De 2 a 3 el condensador, sale calor del condensador. De 3 a 4 tenemos la bomba, entra trabajo por la bomba. Y de 4 a 1 tenemos el caldero, que es una entrada de calor. Y con este gráfico temperatura-entropía vamos a realizar el problema. Primer paso para la realización del problema: balance de masa. Tenemos que realizar el balance de masa de cada uno de estos dispositivos. Sabemos que estos dispositivos son de flujo estacionario, que quiere decir todo lo que entra es igual a todo lo que sale. Pero fíjense que se trata de un camino único. Quiere decir que flujo másico 1 es igual al de 2. 2 es igual al de 3. 3 es igual al de 4 y 4 es igual al de 1. El flujo másico es constante porque solo hay un camino, no hay un lugar donde se divide la masa. Entonces flujo másico 1 igual a la de 2, igual a la de 3, igual a la de 4. A eso nosotros solamente le podemos llamar flujo másico. Y según los datos nos dice que es de 100 kilogramos sobre segundo. Nos dice que existe un camino único para el flujo másico. No hay división en algún sector. Entonces esto sería el balance de masa. Así de sencillo. Es sencillo cuando es un camino único. Cuando se divide el camino, ahí ya tenemos que poner mucha más atención. Siguiente paso, balance de energía, primera ley. Vamos a utilizar en este caso la primera ley por unidad de masa. Sería esta ecuación. Calor y trabajo de entrada menos calor y trabajo de salida es igual a la entalpía de salida menos la entalpía de entrada. Fíjense que estamos trabajando con minúsculas, quiere decir que es por unidad de masa. Pero recuerden que por el enunciado no tenemos unidad de masa, sino tenemos 100 kilogramos sobre segundo. Entonces, ¿qué vamos a hacer? Nosotros vamos a hallar el Q o el W, el trabajo por unidad de masa, y luego, como dice aquí, lo vamos a multiplicar por el flujo másico, esas minúsculas, lo vamos a multiplicar por el flujo másico y vamos a obtener la potencia total. Entonces nosotros vamos a hallar por unidad de masa, luego lo multiplicamos por el flujo másico y obtenemos el total de esa manera.
Yo estoy utilizando esta ecuación general y completa donde nos dice todas las entradas y todas las salidas. Hay otros estudiantes que prefieren trabajar con esta primera ley que tenemos acá. Calor menos trabajo es igual al cambio de entalpía, una ecuación más abreviada. ¿Cuándo utilizamos esta ecuación de acá? Cuando nosotros no sabemos cuándo el calor entra, cuándo el calor sale, cuándo el trabajo entra y cuándo el trabajo sale. Ustedes podrían utilizar esta ecuación, pero les va a salir positivo y negativo según la convención de signos correspondiente. Yo utilizo esta ecuación de acá porque yo sé en qué momento el calor y el trabajo salen o entran, porque yo conozco los dispositivos de los que se trata. Yo sé que en el caldero entra calor, que en la turbina sale trabajo, que en el condensador sale calor y que en la bomba entra trabajo. Yo sé, así que no necesito utilizar esta ecuación que me sirve cuando yo desconozco eso. Entonces vamos a aplicamos esta primera ley, esta ecuación, a cada dispositivo de este ciclo Rankine. Empezamos con la turbina. En la turbina solo hay salida de trabajo. Entonces dice menos salida de trabajo igual entalpía que sale menos la entalpía que entra. ¿Cuál sale? Del estado 2 está saliendo. ¿Cuál entra? Estado 1. Y ponemos la ecuación. Lo multiplico por menos 1 para que no empiece con un signo negativo y tenemos esto. El trabajo de salida por unidad de masa, entalpía 1 menos entalpía 2. ¿Cuál sigue? El condensador. Yo sé que en un condensador sale calor, así que es el único que se mantiene. Menos salida de calor, igual. Entalpía saliente sería entalpía 3 menos la entalpía entrante, entalpía 2. Lo multiplico por menos 1 y obtenemos el calor de salida. La bomba. Yo sé que en una bomba solo existe trabajo de entrada, es el único que se mantiene. Entalpía que sale, sale 4 de la bomba y entra 3 de la bomba. Recuerden, el orden es importante. Tenemos esa ecuación. Además, según la teoría, sabemos que existe otra ecuación adicional para hallar el trabajo de entrada de una bomba, que es el volumen específico inicial, en este caso 3, por la diferencia de presiones, presión final 4 menos presión inicial, presión 3. Tenemos dos alternativas para hallar el trabajo de la bomba, una en función a entalpías y el otro en función a presiones. Ustedes pueden escoger cuál utilizar, yo estoy poniendo las dos. Luego, por último, la caldera. Yo sé que en una caldera existe calor de entrada, nada más. Entonces sería calor de entrada, entalpía saliente 1 menos entalpía entrante 4 y listo. Estas serían todas las expresiones de primera ley para cada dispositivo. Como yo he utilizado esta ecuación grande, todos estos me salen positivo, ninguno tiene que salir negativo. El trabajo de salida positivo, el calor de salida positivo, trabajo de entrada positivo, calor de entrada positivo. Ninguno tiene que salir negativo. Si ustedes utilizan este de acá, ahí sí les va a salir positivo o negativo, según si el calor entra o sale o el trabajo entra o sale. ¿Qué me pide hallar? Ya hemos utilizado la primera ley. Siguiente paso es calcular lo que nos piden. ¿Qué nos piden? Nos piden la eficiencia térmica del ciclo. ¿Cuál es la eficiencia para cualquier máquina térmica? 1 menos el calor que se desecha sobre el calor que estoy ingresando, calor de entrada. Fíjense, yo ya puedo calcular porque ya tengo calor de salida en función a entalpías y tengo calor de entrada en función a entalpías. Entonces, esta ecuación vamos a utilizar para calcular la eficiencia térmica del ciclo, en este caso del ciclo Rankine. También me piden la potencia. Yo voy a utilizar esta otra definición de eficiencia. Recuerden que yo meto calor de entrada. ¿Qué es lo que yo quiero? El trabajo neto de salida. Entonces yo ya tengo la eficiencia porque la voy a hallar con esta fórmula de acá. El calor de entrada también ya lo tengo acá en función a entalpías. Entonces, ¿qué despejo? El trabajo neto de salida. Despejo. Pero este es el trabajo neto de salida por unidad de masa.
Y yo lo multiplico entonces, ese neto de salida, lo multiplico por el flujo másico y ya obtengo la potencia total de la planta. Reemplazo este valor y obtenemos esta fórmula. Con esta fórmula yo voy a obtener la potencia neta de la planta. Fíjense, para hallar la eficiencia solo necesito calores. Acá, en esta otra fórmula, para hallar la potencia neta de salida, también solo necesito calor. Entonces esto va por la habilidad del que está haciendo el problema. Requiere algo de práctica. Hay muchas maneras de cómo solucionar este problema. Yo lo he hecho de la mejor manera porque yo solamente necesito calores, no necesito trabajo y puedo hallar la solución. Pero vamos a ver todas las alternativas que tenemos para hallar lo que nos piden. Por ejemplo, para hallar el trabajo neto de salida existen muchas alternativas. Vamos a ver una de esas. Primera alternativa. Antes, recuerden que el trabajo neto de salida quiere decir lo que sale menos lo que vuelve a entrar. Recordemos que un ciclo Rankine funciona si yo le meto trabajo a la bomba. ¿Y el trabajo de la bomba de dónde sale? Sale de la misma turbina, es como una retroalimentación. Y lo que me sale neto, que me sirve a mí, ese es el neto de salida. Por lo tanto, el trabajo neto de salida es el trabajo de salida menos el de entrada. Lo que me da la turbina menos lo que gasta la bomba, eso es el neto. Para hallar la potencia, yo le multiplico ese trabajo por unidad de masa, lo multiplico por el flujo másico y obtengo potencia, kilowatts. Entonces reemplazo, el neto de salida había sido salida menos entrada y tengo esta ecuación. Ustedes podrían también utilizar esta ecuación para hallar la potencia neta de salida, porque ya hemos obtenido una fórmula para hallar el trabajo de salida en función de entalpías y también otra para hallar el trabajo de entrada en función de entalpías. Yo no voy a usar esta, pero les estoy mostrando otras alternativas. Segunda alternativa, ¿de dónde viene? De hacer la primera ley, pero en todo el ciclo, Y como el ciclo inicia y finaliza en el mismo punto, ¿cuál sería la diferencia de entalpías? Cero. Entonces quiere decir que el trabajo neto de salida es igual al calor neto de entrada. Eso es para cualquier ciclo que hagamos. ¿Cuál es el calor neto de entrada? Sería el calor de entrada menos el calor de salida. A eso le llamamos calor neto de entrada. Y como dice acá, es igual al trabajo neto de salida. Por lo tanto, para hallar la potencia neta de salida es el flujo másico menos el calor de entrada menos el calor de salida. Y esta es otra fórmula que podemos utilizar para hallar la potencia neta de salida. Fíjense, aquí está en función a la diferencia de trabajos, entrada, salida menos entrada. Y aquí está en función a calores, entrada menos salida. Ustedes pueden utilizar cualquiera de esas opciones. Para hallar la eficiencia térmica del ciclo también tenemos varias opciones. La primera alternativa es esta definición, que es que yo le meto a la máquina para que funcione calor de entrada, que yo quiero recibir de esa máquina un trabajo neto de salida. Pueden utilizar esa. La segunda alternativa es 1 menos el calor que desecho sobre el calor que estoy metiendo. Esa otra. Lo pongo en otro color porque esta es la que yo voy a utilizar para resolver en este caso, pero podrían ustedes utilizar cualquiera. Para hallar el trabajo neto de salida existe una tercera alternativa, que es la que yo estoy usando. Ya que acá yo ya he hallado la eficiencia del ciclo, yo puedo utilizar esta de acá, porque aquí fíjense, aquí está el trabajo neto de salida. Entonces despejo, lo multiplico por el flujo másico para que sea la potencia total, y esta sería la ecuación. Lo pongo de otro color porque esta es la que yo voy a utilizar. Entonces acá les he demostrado todas las maneras que existen y podrían haber otras también para hallar la eficiencia y la potencia neta del ciclo. Las preguntas más típicas que nos pueden hacer en un ciclo Rankine, repito otra vez, eficiencia y potencia neta de la planta. Nos dicen, nosotros podemos escoger cualquiera de estas ecuaciones para poder hallarlas. Y sí, todas son fáciles. No estoy diciendo que alguna sea más fácil que otra.
Todas tienen la misma complejidad, así que ustedes pueden usar cual les guste. Tienen la misma complejidad. ¿Por qué tienen la misma complejidad todas? Porque ya sea cualquiera que ustedes usen, necesitan hallar todas las entalpías, 1, 2, 3 y 4. Así que el trabajo va a ser el mismo. Entonces, propiedades. Tenemos que hallar todas las entalpías, 1, 2, 3 y 4, porque con eso vamos a hallar los calores de entrada y salida. Entonces, estado 1, vamos poniendo los estados, estado 2, estado 3, estado 4. Primeramente está anotado todo lo que nos da el enunciado. Nos dice que en el estado 1 tenemos 2 megapascales, 500 grados centígrados. En el estado 3 tenemos 500 grados centígrados y una calidad de 0. Vamos completando los estados. Fíjense, aquí no tenemos nada y aquí en el estado 4 tampoco tenemos nada. ¿De dónde va a salir estas propiedades que necesitamos? De los procesos. Nos ponemos el diagrama temperatura-entropía para darnos cuenta de esos procesos. Empezamos. De 1 a 2. Fíjense, ¿qué proceso es de 1 a 2? Es una turbina. Una turbina ideal. Quiere decir que es ideal, que no genera entropía. Por lo tanto, esa entropía constante es la turbina de mayor eficiencia posible. Entropía constante. Entonces, ¿cuál sería el proceso de 1 a 2? Entropía constante. Acá como indica la flechita, pueden poner para darse cuenta. Por lo tanto, en el estado 2, esa sería una de las propiedades. Entropía 2 es igual a la entropía 1. Entonces, en el estado 1, ya que tengo dos propiedades, ya puedo hallar la entropía 1 y ese sería igual a la de 2. Seguimos con los procesos. De 2 a 3. De 2 a 3 dicen que es un condensador. El condensador funciona a presión constante. Recuerden la teoría, a presión constante. Entonces es un proceso a presión constante de 2 a 3. Pero como está dentro de la campana, no solamente la presión es constante, sino también la temperatura. Fíjense, 2 y 3 tienen la misma temperatura por la gráfica. 2 y 3. Así que el estado 2 y 3, el proceso, no solamente es a presión constante, sino a temperatura constante. Y eso es lo que más nos beneficia porque tenemos la temperatura. Entonces, la temperatura 2 sería igual a la de 3. ¿Qué quiere decir? Temperatura 2, 50 grados centígrados. Ya tenemos dos propiedades en el estado 2. Por lo tanto, podemos buscar en tablas o usar la aplicación. Para el estado 4. Del 3 a 4, ¿cuál es el proceso? Proceso entropía constante. ¿Por qué? Se trata de una bomba. Una bomba ideal, la más eficiente, no genera entropía. Por lo tanto, entropía constante. Entonces, entropía 4 es igual a la de 3. Entonces, en 3 yo hallo la entropía y ese sería igual a la de 4. Ya tengo una propiedad. Ahora, del estado 4 al estado 1. De 4 a 1, dice que es un caldero. Los calderos funcionan a presión constante, igual que los condensadores. Ambos rechazan o se agregan calor. Si es a presión constante, por lo tanto, la presión 4 sería igual a la de 1, de 2 megapascales. Y fíjense, ya hemos completado dos propiedades por cada estado. El postulado de estado. Con eso ya podemos empezar a hallar entalpías. Lo único que necesitamos son entalpías. Vamos viendo cuáles son las fases. El estado 1 es vapor sobrecalentado. Ustedes lo pueden verificar por una aplicación o por las tablas. Ya sabemos hacer eso. El estado 2 es una mezcla. El mismo gráfico lo muestra. Fíjense, está dentro de la campana. Pero la figura, el gráfico podría estar mal. Porque es un gráfico que lo hemos hecho sin saber mucho sobre las propiedades. Es una hipótesis. Pero en este caso van a ver que se demuestra que está en la zona de mezcla. Verifíquenlo por favor. En el estado 3 sí estamos seguros porque es condición de problema. Nos dicen que es líquido saturado. Y en el estado 4, fíjense, la gráfica está dentro de la zona de líquido comprimido. Entonces ya tenemos todas las fases. Y por último, hallamos la entalpía. Entalpía 1 de sobrecalentado. Entalpía 2 de la mezcla.
Y también ya hemos hallado la calidad. Hemos hallado la calidad porque nos están pidiendo, no porque necesitemos. Ese es el inciso C. En el estado 3 hallamos la entalpía, ya tenemos entalpía F sería, porque es calidad 0, entalpía F igual a la entalpía 3. Y fíjense acá, no hemos podido hallar la entalpía 4, a pesar de que ya teníamos dos propiedades para hallar. ¿Por qué? Vamos a explicar. Esto lo hemos explicado en el video de teoría, pero lo vamos a volver a hacer aquí porque con un ejemplo se va a entender de mejor manera. 2 megapascales, líquido comprimido. Yo voy a las tablas y me doy cuenta que no existe 2 megapascales. Solamente existe a partir de 5 megapascales. Por lo tanto, no puedo hallar esta entalpía de líquido comprimido porque no existen tablas. Existen tablas solamente mayores a 5. Imagínense que esta presión fuera 5. Entonces sería muy sencillo de hallar. Tendríamos que hallar, vamos a la fila de entropía, una entropía que se parezca, fíjense, a 0,7038, entropía 3 porque es igual a la de 4. Digamos, está por acá. Hacemos una interpolación y con eso podríamos hallar la entalpía y listo. Entonces, cuando la presión de un líquido comprimido sea mayor a 5, sí se puede utilizar tablas. En este caso no podemos utilizar porque no existe presiones tan bajas. Segundo, ¿qué hacíamos en otros casos? Utilizábamos la aproximación, ¿recuerdan? Una aproximación. Suponiendo que este estado 4 era igual a la de líquido saturado. O sea, buscábamos el HF. Pero aquí, ¿por qué no podemos hacer eso? Porque se buscaba el HF a la temperatura dada. Aquí no nos dan temperatura, no nos dan, solamente nos dan presión. Así que no podemos hacer la aproximación, porque la aproximación solo es con temperatura. Recuerden bien, esa es ley. Cuidado me estén buscando la temperatura de saturación a esta presión, ese es un error garrafal. Y es usual que suceda eso, que no nos den temperatura, así que no podemos utilizar ni tablas ni la aproximación. Sí podemos utilizar la aplicación, en eso no tenemos ningún problema. Aquí en la aplicación yo he puesto 2 megapascales, he puesto la entropía 0,7038, fíjense, es la misma entropía 3 porque la 4 es la misma. He puesto introducir datos y fíjense, he hallado la entalpía. 211 aproximadamente, 211. Entonces, si ustedes utilizan la aplicación, no habría ningún problema, porque la aplicación no tiene las mismas deficiencias de las tablas. La aplicación tiene todos los valores de presión, no solamente arriba de 5 megapascales. Así que si utilizan la aplicación, no habría ningún problema. En este caso, yo no puedo utilizar, porque para utilizar tendría que haber utilizado desde un inicio. Pero estos valores de entalpía 1, 2 y 3 yo lo he hallado con las tablas del Cengel. Así que tengo que continuar con las tablas. Entonces, ¿cómo hallo la entalpía 4? Recuerden que antes, en mis tiempos, no había la aplicación. Teníamos que utilizar tablas sí o sí. Así que, ¿cómo hacíamos? Listo. El trabajo de la bomba, recuerden, es entalpía 4 menos entalpía 3, por primera ley. Pero también nosotros conocíamos que había una alternativa para hallar el trabajo de la bomba. Volumen específico inicial por la diferencia de presiones. Ambos son lo mismo, así que las igualamos. Fíjense, igualamos. Despejamos la entalpía 4, que es la que deseo hallar, y ya tenemos una ecuación. Fíjense, con esta ecuación yo puedo hallar la entalpía 4 usando solamente tablas. O sea, no necesito esta entropía, solamente necesito, fíjense, la entalpía 3, que ya la tengo, volumen específico 3 y la diferencia de presiones. Y con eso hallo la entalpía 4, así de sencillo. Entonces, volvemos a realizar el estado 3 y el estado 4. En el estado 3 ya tenemos las dos propiedades. En el estado 4 solamente conocemos que es 2 megapascales. Pero con esta nueva fórmula para hallar la entalpía 4, con esa completarían mis dos propiedades necesarias. Fíjense, necesito volumen específico 3 y la presión 3. Entonces, del estado 3 hallo eso.
La entalpía 3, que es algo que necesito, el volumen específico 3 para hallar la entalpía 4 y la presión 3 también para hallar la entalpía 4. Entonces reemplazo, fíjense, he reemplazado todos los valores necesarios y con eso hallo la entalpía 4. Fíjense, 211, lo mismo que salía la aplicación. Entonces ustedes van a usar tablas, tienen que utilizar esta otra alternativa. Siempre y cuando la presión sea más baja que 5. Si la presión es más alta que 5, pueden utilizar las tablas de líquido saturado. Entonces, esta es la manera, espero que quede claro. Ustedes pueden utilizar cualquiera. Recuerden bien, la cosa es darse cuenta cuál es la complejidad del problema. Listo. Último paso, reemplazamos. Fíjense, ¿se acuerdan? Solo necesito yo calores. Solo necesito calores. Entonces, el calor de entrada, reemplazo las entalpías 1 y 4. Y obtenemos el valor. Esto es lo que yo le meto de calor por unidad de masa. Igual, el calor de salida, entalpía 2 menos entalpía 3. Fíjense que usamos todas las entalpías, 1, 2, 3 y 4. Reemplazo las entalpías y obtengo el calor de salida. Fíjense cómo los signos nos ha salido positivo de ambos calores, porque hemos utilizado la ecuación larga. Entonces reemplazamos en la eficiencia térmica, dice que es 1 menos calor de salida sobre entrada, reemplazamos los valores y tenemos el resultado, 0,33,2. ¿Cuál sería la eficiencia y resultado? 33,2. Una eficiencia baja, ¿no es cierto? Quiere decir que de 100 kilowatts que yo le meto de potencia de calor, solamente obtengo 33,2 de potencia neta de salida. Parte de eso, esa es la eficiencia neta que yo obtengo. Porque recuerden que ya hemos alimentado para que la bomba funcione. Esta es la neta. Una muy baja. Pero ¿cuál será el máximo? ¿Será 100%? No, sabemos que eso es imposible según la segunda ley. Tendríamos que volver a hacer el problema utilizando en esta vez un ciclo de Carnot. Y ese nos daría el valor máximo, que seguramente debe estar por el 60% o algo así. ¿Qué más? La potencia neta de salida. Hemos dicho vamos a utilizar esta expresión en función a calores nomás. El calor ya lo tenemos. Reemplazamos el flujo másico también y obtenemos el valor. Un valor muy grande, entonces lo convertimos a megawatts y obtenemos 108 megawatts. Watts es unidad de potencia. Recuerden, el W puntito. Y obtenemos la potencia neta de salida. Eso es lo que me da la planta cada segundo, ¿cierto? El trabajo que me da cada segundo la planta. La calidad de la turbina lo hemos hallado con las propiedades ya directamente, es el 91,3. Quiere decir que a la salida de la turbina, el 91% es vapor y el resto es líquido. Algo que debería ser aceptable solamente hasta el 90%, porque las turbinas de vapor solamente funcionan con vapor, no debería haber ningún líquido. Es aceptable solo hasta el 10% de líquido, más no, la turbina se arruina. Es por eso que a la salida de la turbina siempre les va a salir un valor así, 91, 95, 90, no puede menos. Listo. ¿Qué hemos hecho? ¿Cuáles eran los pasos? Y por favor recuerden, balance de masa, balance de energía, primera ley. Ecuación de lo pedido, ¿a qué me refiero? ¿Qué nos pide? Nos pide la eficiencia, nos pide la potencia, ¿qué nos pedirá del problema? Recién vamos a propiedades, hallamos las propiedades que necesitamos solamente y por último reemplazamos. Por favor, ordénense de esta manera, fíjense, es así de sencillo, así de simple. Nosotros además de eso en una de las diapositivas hemos puesto otras maneras de hallar lo que nos piden, solamente eso era un extra para que ustedes vean que podíamos haber utilizado otras fórmulas. Sí, entonces, obviamente yo siempre voy a recompensar cuando alguien haga el trabajo de manera ordenada. Es muy bueno ser ordenado, podría haber algunos puntos extras en el examen. Entonces, este es un ejemplo de un ciclo simple de Rankine. Es muy sencillo, solamente tiene 4 dispositivos, existe un camino único de flujo másico, entonces el flujo másico es constante. Se usa primera ley y listo, no es muy complicado. Luego vamos a ver las modificaciones del ciclo Rankine, ya recalentado,
donde ya no haya un camino único, vamos a ir yendo a más complejidad. Muchas gracias.